Hola, bienvenidos a esta serie de cápsulas informativas sobre la historia de la educación en México. Con el apoyo de la doctora Raquel de Jesús Vélez Castillo, miembro de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México, hoy vamos a adentrarnos en un periodo fascinante y contradictorio, el Porfiriato. Eso sí, no hablaremos de batallas ni de ferrocarriles, sino de un tema que a menudo se pasa por alto y que fue fundamental para la construcción del México moderno: la educación. Imaginen un país que después de décadas de guerras civiles e intervenciones extranjeras, busca desesperadamente dos cosas: orden y progreso. Ese fue exactamente el lema del gobierno de Porfirio Díaz, quien se mantuvo en el poder desde 1876 hasta 1911. Pero, ¿cómo se traducía ese lema en las aulas? ¿Qué significaba modernizar la educación en un país profundamente desigual? Pues bien, el proyecto educativo del Porfiriato fue ambicioso, pero también profundamente contradictorio. ¿Por qué modernizar la educación? Los liberales que rodeaban a Díaz, conocidos como los científicos, estaban convencidos de que para atraer inversión extranjera y modernizar el país se necesitaban ciudadanos útiles y productivos. No bastaba con tener campos fértiles y recursos naturales. Se necesitaban ingenieros que diseñaran puentes, contadores que llevaran las cuentas de las nuevas empresas y obreros calificados que operaran la maquinaria de las fábricas que empezaban a llegar. Pero había otro motivo, quizás más importante: la pacificación. México venía de décadas de conflictos armados. La idea era que una escuela laica, gratuita y basada en la ciencia ayudara a formar ciudadanos que respetaran las leyes y el orden establecido, en lugar de seguir a caudillos militares revoltosos. Y vaya que hubo cambios. El más emblemático fue la fundación de la Universidad Nacional de México en 1910, obra del intelectual Justo Sierra, justo en el marco de las celebraciones del centenario de la independencia. Hoy la conocemos como la UNAM y fue el coronamiento de un sistema educativo que buscaba unificar el saber superior. Pero antes de la universidad hubo otros cambios estructurales. En 1867, durante la República Restaurada, se había creado la Escuela Nacional Preparatoria, bajo la dirección de Gabino Barreda. Esta escuela fue el modelo para todo el país. Su plan de estudios duraba 5 años y estaba organizado de manera rigurosa. Se empezaba con matemáticas y se avanzaba hacia materias más complejas como la física, la química, la biología y al final la lógica y la moral. Otro cambio fundamental fue la profesionalización de los maestros. Hasta antes del Porfiriato abundaban los llamados maestros empíricos, personas que daban clases simplemente porque sabían leer y escribir. Durante el Porfiriato se fundaron escuelas normales en varios estados. Un caso ejemplar fue el de Veracruz, bajo el gobierno de Teodoro Deza, donde Enrique Rebsamen introdujo un modelo educativo moderno basado en métodos objetivos, psicología infantil y observación directa. Estas escuelas normales, influenciadas por el modelo estadounidense, buscaban formar profesionales de la enseñanza, no simples repetidores de información. La expansión de la primaria. Se decretó que la educación elemental debía ser gratuita, laica y obligatoria. También se crearon escuelas para párvulos, donde se trabajaba la motricidad, el juego y la música como preparación para la lectura y la escritura. A pesar de todos esos esfuerzos, las cifras son desalentadoras. Para 1910, al final del Porfiriato, el 80% de la población mexicana seguía siendo analfabeta. ¿Cómo es posible que con tantas escuelas nuevas no hubiera mejorado la situación? La respuesta es cruel pero sencilla. Las escuelas existían en el papel y en las ciudades, pero en el campo y en las comunidades indígenas la historia era muy diferente. Para una familia campesina, un niño era una mano de obra valiosa. Enviarlo a la escuela significaba perder ingreso. El pensamiento era: ¿para qué quiero que mi hijo sepa leer si lo que necesito es saber sembrar? Incluso se intentaron medidas desesperadas, como multar a los padres que no enviaban a sus hijos a la escuela. Pero esto fracasó estrepitosamente, porque la prioridad era comer, no aprender letras.
Se llegó incluso a organizar congresos higiénico-pedagógicos para discutir cómo hacer las escuelas más seguras, pero los recursos siempre fueron insuficientes. Por otro lado, se evidenció que las leyes no bastaban si la pobreza impide el acceso. La modernización fue un privilegio de las élites urbanas. Las mayorías rurales e indígenas quedaron excluidas. En resumen, el Porfiriato soñó con una educación moderna y científica, pero construyó ese sueño sobre cimientos de desigualdad. ¿Cuál era la filosofía que movía a estos políticos obsesionados con la ciencia? Eso lo veremos en nuestra siguiente cápsula, dedicada al positivismo y a Auguste Comte.